En la siguiente charla vamos a hablar sobre algo también muy importante y el que yo creo que las profesionales de la higiene dental pues son incluso también más definitivas que los dentistas en ese tipo de historia, que es la gestión de la incidencia en el postoperatorio. Porque muchas veces, como ocurría anteriormente con todos los temas estos que hemos hablado anteriormente, de las recomendaciones postquirúrgicas y demás, el paciente se va a sentir mucho más arropado y mucho más confiado en hablar con ustedes que con el señor que llevaba el bisturí. Eso es algo porque no le vaya a hacer más pupa y vayamos a liarla. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que ustedes ven después de colocar unos implantes? ¿Qué es lo que ustedes ven en el gabinete o qué puede ocurrir en el gabinete? ¿Qué incidencias pueden ocurrir para que venga un paciente a consultarles qué es lo que ocurre o deja de ocurrir o tengo un problema o cómo lo puedo solucionar? Pues tenemos esto que tenemos aquí. El sangrado es lo más corriente, es lo que más llama la atención al paciente, estoy sangrando. Un hematoma, le sale un cardenal, eso es lo siguiente que más les llama la atención. Tengo inflamación, también les llama la atención, les molesta, les duele, si es exagerado también. En el cuarto lugar yo pondría las parestesias, las pequeñas lesiones nerviosas, estas de las que ha hablado antes el profesor Torres, que las parestesias que sobre todo en la mandíbula y sobre todo en la zona del canino y primeros premolares son relativamente frecuentes, las parestesias, las infecciones no tan frecuentes, afortunadamente, son muchísimo menos frecuentes, pero también pueden acudir porque hayan hecho una infección. Y hay ya otras muy graves que no vamos a entrar, como es, por ejemplo, el que se haya hecho una mala praxis, se haya ya dañado el diente de al lado, o sea, hayamos perforado el diente de al lado porque hayamos dirigido mal el implante, o hayamos hecho una fractura ósea de la mandíbula o de cualquier otro tipo de historia, que eso serían ya un cuadro muy agudo y que vamos a aquí repetirnos un poco porque tampoco podemos avanzar de tantas cosas, de cosas muy peculiares. Pero sobre todo, estas cuatro de aquí arriba las vamos a repasar porque esto es una cosa del día a día en la clínica, que aunque las cosas estén bien hechas, pues en ocasiones los pacientes consultan por esto. El sangrado. Tenemos que saber que un leve sangrado en la zona quirúrgica, sobre todo si es una zona relativamente extensa, que se mantenga entre las 24 y 48 horas posteriores, puede ser normal, entre comillas, o sea, puede ser tolerable, podríamos decir. Estoy hablando no de una hemorragia, estoy hablando de un leve sangrado, el típico leve sangrado que se queda durmiendo la siesta y mancha un poco con el sangre con saliva, que parece que sangra más porque la saliva hace que se distribuya mucho más, hace esto. ¿Qué tenemos que hacer sobre estos pacientes? Lo primero es no banalizar de nuevo, porque lo que es mucho sangrado o poco sangrado depende del criterio de mucho o de poco que tenga el paciente. Hay pacientes que son unos histéricos y tienen una gota y eso es una hemorragia, y hay pacientes que están sangrando de manera profusa y dicen, esto me sangra un poquillo, porque hay gente para todo, como dijo el torero. Entonces, quiere decir que lo que tenemos que hacer es, lo primero, llamar al paciente y verlo. Si el paciente no puede venir o está lejos o demás, de entrada dice, pues lo que tiene usted que hacer es no enjuagarse, no tocarse y coja usted una gasa estéril, compre gasa estéril en la farmacia, abra usted el paquete, no tenga usted la gasa por ahí tirada y muerda la gasa como están haciendo aquí en esta pequeña imagen de arriba. Muérdala y presione en la zona de manera importante, no una barbaridad, pero importante, durante 15 minutos. Después, cuando pasen 15, 20 minutos, la retira, pero en esos 15, 20 minutos no la cambie, apriétela. Cuando pasen 15 minutos, la tira, abre la boca, mire, y si no sangra, usted me llama y me dice si sangra o si no sangra. Eso es un mecanismo que incluso no ya para la cuestión de implantes, sino saben que para incluso extracciones y demás, que sangra. Muchas veces el paciente lo que está haciendo es, está nervioso, está enjuagándose continuamente, está hurgándose, está esto. Tú le dices que muerda una gasa estéril, durante un rato y se acabó el problema. En el 90% de los casos se terminó el problema. Si no cede, que descansen. ¿Está usted? ¿Qué está usted haciendo? No, pues estoy aquí, que me he puesto a correr para acá y para allá, que tengo... Espérese usted, muerda la gasa, siéntese, espere los 15 o 20 minutos. A la hora de dormir, cabeza elevada, la cabeza más alta que las piernas, habitualmente, ponen 2 almohadas, cabeza elevada. Y si no cesa, o el paciente ya se está nervioso, está incómodo, o el paciente cuenta algo un poco más exagerado, a verlo, porque no vaya a ser que realmente haya una coagulopatía que no se ha detectado, haya un vasito que haya quedado sangrante que haya que ligar, que venga. El hematoma,
el hematoma es muy frecuente. El hematoma es muy frecuente, a más grande la cirugía, más grande el hematoma. ¿Por qué básicamente es muy interesante el hematoma? Lo primero porque despegamos tejidos blandos, que hay pequeños vasos, y después suturamos borde a borde, y muchas veces esa sangre coleccionada queda ahí abajo y acaba haciendo un hematoma. Y también tienen que tener en cuenta un detalle. Nosotros cuando hacemos el lecho del implante, realmente lo que estamos haciendo es una herida en el hueso hay vasos que sangran, que después es una herida que nosotros taponamos. Que eso sirve para hacer hemostasia, pero si no termina de hacer hemostasia, va a hacer un hematoma porque no tiene por dónde salir la sangre. Entonces, es una cosa relativamente frecuente, que yo creo que la inflamación, el leve sangrado y el hematoma es algo que a los pacientes se les debe de decir de antemano. Porque usted sabe que lo que se dice de antemano es prevención y lo que se dice después son excusas. Con lo cual, hay que decirles de antemano, en los consentimientos famosos, usted puede sangrar, usted puede tener un hematoma, usted puede tener una parestesia, usted puede tener toda esta serie de cosas. El hombre ya está preparado, si le sale el hematoma, o la señora le sale el hematoma, pues sabe que tiene un hematoma, que no pasa nada. Suele aparecer entre las 24 y 48 horas posteriores, y como todos los hematomas, sobre todo si muchas veces se ha trabajado en el maxilar, acaban bajando hacia la mandíbula por el peso de la gravedad y acaban cambiándose de color y poniéndose de todos los colores posibles. Hay que comentárselo. Pues yo tenía una boda y no sé cuánto, pues si no es una boda, vaya usted con el hematoma, o los maquillajes de estos, tiene que llamarlos del cine para que le haga un maquillaje de estos que no se nota, ¿no? Hay que valorar la intensidad leve. Si es un hematoma leve, es esperable, no pasa nada, pues expectante, actitud expectante, no hay nada que hacer. ¿Pueden servir el ponerse por aquí fuera? No por dentro, por Dios, sino en la piel algún tipo de crema de esta para los golpes, tipo trombocid, feparil, alguna cosa de esta, pues pueden servir. Que se lo pongan, que se lo apliquen, no pasa nada, siempre indicándole, porque la gente hace muchas barbaridades, que es una cosa para ponérsela tópicamente durante unos días y no pasa nada. Si no cede, o el hematoma es demasiado intenso y demás, pues tampoco lo banalicen, porque tengan en cuenta que un hematoma que empieza a bajar, que a lo mejor no solamente en la zona externa, sino que puede coger la zona interna, que puede comprimir la vía aérea, pues puede llegar a ser una cosa grave. Eso es un hematoma ya de otras características, pero si no preveemos las cosas, es la mejor manera de que nos ocurran. Entonces, ese tipo de hematomas ya de cierta importancia, hay que mandar antibióticos porque el hematoma puede reinfectarse. Uno de los principales problemas del hematoma es que el hematoma puede infectarse. Entonces se debe mandar, a veces hay que hacer una evacuación quirúrgica del mismo, y si no cesan, pues seguramente en algunas ocasiones grandes hematomas pues habrá que hospitalizar incluso más para ver qué es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Pues porque no termina de coagular ese paciente y porque está esa colección en esa zona. Pero habitualmente, en muchas ocasiones, hay que mandar antibióticos e incluso hay que llegar a la evacuación quirúrgica. Pero esto es ya otro tipo de hematomas más importantes. En casi toda la cirugía, o en un 50-60% de cirugías de implante, puede aparecer un pequeño hematoma que no tiene mayor trascendencia. La inflamación, otro que preocupa mucho a los pacientes. Se me ha inflamado la cara. Bueno, suele haber también cierto grado de inflamación, más o menos de 48 horas, 72 después de la intervención. Es que es lógico, hemos hecho una herida y además hemos colocado un cuerpo extraño que, por muy bien diseñado que esté, por muy biocompatible que sea y por mucha investigación buenísima que hagan estos señores para que esas superficies sean lo más biocompatible posible, al final es un trozo de metal metido en el hueso, con lo cual es un cuerpo extraño. Si a eso además le unimos el que en numerosas ocasiones tenemos que utilizar biomateriales para regenerar y recomponer el hueso y los tejidos, sobre todo los biomateriales producen mucha reacción, entonces, porque son también elementos ajenos al cuerpo, y entonces quiere decir que una respuesta normal del cuerpo va a ser la inflamación, con lo cual pues hay que avisarle que pueden tener cierta inflamación. Para eso se utilizan los antiinflamatorios, para que esa inflamación sea tolerable y sea sobrellevable. Para aliviar la hinchazón, lo importante, ustedes saben que una de las cosas que hacemos habitualmente es mandar el antiinflamatorio antes de hacer la cirugía. Está descrito que los antiinflamatorios funcionan mejor antes de comenzar el proceso que a posteriori. O sea que no es ninguna tontería que decirle que 2, 3, 4, 5 horas antes pues empiecen a tomar un ibuprofeno y después ya cuando le toquen las 8 horas, y eso suele dar buen resultado. Tampoco si no lo han hecho, el hecho de cuando termina la cirugía, si es un paciente que no tiene ningún otro tipo de problema, no estaría mal tampoco al terminar la cirugía, pues darle una dosis de ibuprofeno, con lo cual empieza ya a tener niveles plasmáticos del antiinflamatorio. Y una cosa que es muy sencillita
y que se debe de hacer siempre, o tenerlas allí, o decirle a la farmacia que vaya a comprarlo, son unas compresas de hielo fría, o de hielo, de unas compresas frías que tienen un sistema que tú lo manipulas y se ponen frías, que el paciente nada más que termine la intervención se la coloque en la zona, porque eso hace que realmente la inflamación se controle mucho. Creo que incluso pues, pueden hablarlo con los dentistas que tienen allí, que sería una buena política de cara a los pacientes, que tengan ya allí las bolsas, se las den y tengan allí algo que darles. Saben que a los pacientes les gusta que les den cosas. Y entonces, pues ya tienen algo que darles después de la cirugía, la bolsa. Con una ligera presión en la zona aceptada se la ponen. Hay algunos pacientes que dicen que ellos no van a ir a la farmacia para comprarse una bolsa de estas, porque ellos van a ahorrar, y entonces son ahorrativos y dicen que tienen bolsas de guisantes congelados en su casa. Esto me lo cuentan así, bolsas de guisantes congelados. Mire usted, mejor que los guisantes congelados, vaya usted allí que eso es baratito. Pues no, porque esto ya me ha dado esta, pero yo en la siguiente me la voy a comer los guisantes congelados. Muy bien. Pues si ellos quieren utilizar frío doméstico, bien hielo, bien bolsas de estas, hay que decirles que las tienen que liar en un paño y no aplicarlas directamente, porque yo he llegado a ver quemaduras con estas cosas, en un paño, y que cada 10 minutos las retiren, descansen 10 minutos y se la vuelvan a poner otra vez. Porque si no, tenemos quemaduras por hielo, y quemaduras que a veces las he visto pues bastante desagradables. Si hay una inflamación, de nuevo volvemos al mismo, exagerada, molesta, que no cede ante los antiinflamatorios, a llamar, a verlo y a ver qué es lo que está ocurriendo. A lo mejor lo que hay que aumentar son las dosis de antiinflamatorios y a antiinflamatorios más poderosos, como los corticoides que hemos estado hablando adelante y demás. La infección es enormemente infrecuente. La infección después de colocar implantes suele ser bastante infrecuente. ¿Cómo se manifiesta la infección? Pues en la infección hay hinchazón, hay edema, pero es mucho más doloroso, mucho más intenso, está mucho más caliente, hay rubor, hay dolor, hay ya un dolor más agudo y sobre todo en numerosas ocasiones ustedes lo van a poder ver, porque cuando el paciente abre la boca está todo muy tumefacto, ustedes tocan con cuidado por ahí, aparece supuración. Entonces ya estamos ante una situación un poco más compleja. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Pues también puede haber febrícula e incluso malestar general. O sea que pues, el paciente puede tener, sobre todo si han hecho una elevación de senos y ha habido un problema por ahí, entonces hay que hablar con el dentista urgentemente, que seguramente va a poner una pauta antibiótica intensa a partir de ese momento y demás, pero ustedes deben estar preparadas para hacer todo este tipo de cosas. Más frecuentes son las parestesias. Las parestesias, sobre todo, no me estoy refiriendo a parestesias ya que vayan a permanecer durante toda la vida y que tengan mucha intensidad, sino pequeñas parestesias. El paciente les comenta que la comisura del labio es como si no se le hubiera terminado de pasar la anestesia. Eso ocurre mucho, sobre todo cuando se despega el colgajo en la zona de aquí del canino y los dos primeros premolares, donde está la salida del agujero mentoniano, y entonces, como tienen ahí la salida de eso, hay muchas pequeñas fibras, no es que hayan llegado a la zona esa despegando, sino que hay muchas pequeñas fibrillas que inervan toda esta zona, que cuando las separa, pues pueden producir algún tipo de este tipo de historia. Entonces, también pueden producirse esas parestesias porque ha separado, ha sangrado, después ha colocado de nuevo el colgajo en su sitio, se ha hecho un hematoma debajo y el hematoma es lo que está comprimiendo la salida del nervio y lo que está produciendo la zona de parestesia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues decirle al paciente que se tranquilice. Por eso es muy importante que le hayan dicho anteriormente que puede ocurrir, porque si no ya es una excusa y ya el paciente, ahora si le han dicho antes puede ocurrir, dice, me ha pasado, bueno, pues vamos a organizarlo. ¿Y qué es lo que se hace habitualmente? Tranquilizarlo y utilizar antiinflamatorios, porque cuando se desinflama la zona del traqueteo que ha habido y del hematoma que se ha colocado ahí debajo, cuando se desinflama habitualmente cede la parestesia. Tarda a lo mejor un poquito más que si fuera la inflamación, incluso puede tardar un par de meses más y demás. El paciente te comenta que va a menos, hasta que de repente, y la parestesia, ya se me ha olvidado, ya se me ha quitado. Eso es muy frecuente que eso ocurra. O sea, se suele dar, sobre todo, ya les digo, que cuando se coloca un implante en la zona de premolares y demás, ¿qué tal? Otra cosa sería ya una parestesia intensa con una anestesia de la zona y demás, que ya les indicaría que entonces el operante se ha pasado de rosca, ha tocado algún tronco nervioso o alguna terminación nerviosa, más que tronco nervioso, de cierta entidad, y entonces pues hay que proceder, es una urgencia, porque hay que proceder en consecuencia y además con la mayor celeridad posible para ver si eso se puede solucionar de una manera clara. Me pueden preguntar algunas, nos han demandado que a lo mejor han visto en caso de parestesia esto, que mandan vitamina B.
que mandan complejo B. Bueno, el complejo B pues, está descrito que favorece la mielinización de las terminaciones nerviosas y que va a mejorar teóricamente esa conducción nerviosa. Hay un dicho entre la medicina que se manda medicina B antes de que se la mande el de al lado cuando llegue allí a verlo, pero que realmente tampoco es una cosa que esté muy demostrada su eficacia, desgraciadamente.